Edipo Rey. Edipo Rey es una tragedia griega escrita por Sófocles, aproximadamente hacia el año 430 a.C. Considerada por Aristóteles como su mejor obra, Edipo Rey hizo parte de una tetralogía de la que se han perdido sus demás partes. Sófocles vivió entre las guerras médicas, 490 a 478 a.C., y el final de la Guerra del Peloponeso, 431 a 403 a.C., etapa de esplendor y convulsiones. Nació en el 496 a.C. cerca de Atenas, en Colono, cerca del monte de ese nombre donde se refugió Edipo al conocer la verdad sobre quién era. Hijo de un rico armero llamado Sófilo, a los 16 años Sófocles fue elegido director del coro de muchachos para celebrar la victoria de Salamina. Participó en la expedición ateniense contra Samos, año 440 a.C. También ocupó cargos públicos. Escribió hasta 123 tragedias para los festivales, en los que se adjudicó, se estima, 24 victorias, frente a las 13 que había logrado Esquilo. Era célebre por su felicidad. Murió en el 406 a.C. Antecedentes. Layo, hijo de Labdaco y rey de Tebas, decide casarse con Yocasta. Pero extrañamente, al pasar algún tiempo y no poder tener hijos, Layo decide consultar al oráculo, el cual le responde con una desagradable sentencia. Su destino será morir a manos del hijo que tenga con su esposa Yocasta. Al tercer día de nacido, para intentar conjurar este vaticinio, Layo ata los pies del bebé, quien se supone lo matará. Edipo significa pies hinchados, y ordena a uno de sus sirvientes que lleve al niño y lo abandone en el monte Citerón, colgado de un árbol, para que así muera de hambre y frío. Sin embargo, aquel sirviente se apiada del niño y, en vez de cumplir la orden, entrega el bebé a un súbdito del reino cercano de Corinto, quien lo lleva ante su rey Pólibo y la reina Mérope, quienes se encargan del bebé y lo adoptan. Edipo crece como príncipe de Corinto, pero al darse cuenta que no tiene casi ningún parecido con sus supuestos padres, se llena de inquietudes y dudas por saber si Pólibo es su verdadero padre. Edipo escapa y a escondidas consulta el oráculo de Delfos, para recibir una profecía terrible y desgarradora. El dios Apolo le dice que se unirá a su propia madre para traer al mundo una infame descendencia. Además, también será él quien mate a su verdadero padre con sus propias manos. Edipo queda devastado por tan aterradora profecía, y para intentar contradecirla, huye y decide no volver jamás a Corinto, creyendo aún que sus verdaderos padres eran el rey Pólibo y la reina Mérope. En un cruce estrecho de caminos, en un viaje hacia Delfos, el rey Layo y su séquito ven cómo un joven desconocido que viene en sentido contrario se interpone y les obstruye el paso.
se inicia una pelea en la que aquel joven mata al rey y a todo su séquito, excepto un sirviente que logra escapar. El joven responde al nombre de Edipo. Llegando a la ciudad de Tebas, Edipo tiene un encuentro con un monstruo despiadado que atemorizaba a dicha ciudad. Un monstruo alado con cuerpo de león y con pecho y rostro de mujer, la Esfinge. Aquella esfinge se había cebado con la ciudad de Tebas. Cada día cantaba un enigma y exigía que se le entregara a un joven de la población. Si aquel joven no era capaz de resolver el enigma, el monstruo alado lo devoraba. Era tanta la desesperación de la ciudad que desde la muerte del rey Layo, el sucesor Creonte estaba dispuesto a ofrecer la mano de la reina Yocasta y el trono de rey a aquel que fuera capaz de vencer a la esfinge. La esfinge entonó bellamente su enigma a Edipo, cantándole: ¿cuál es el que al mismo tiempo es un bípedo, un trípedo y un cuadrúpedo? Edipo, lleno de ingenio y sabiduría, le contestó: escucha, aun cuando no quieras, musa de mal agüero de los muertos, mi voz que es el fin de tu locura. Te has referido al hombre, que cuando se arrastra por tierra, al principio, nace del vientre de la madre como indefenso cuadrúpedo, y al ser viejo, apoya su bastón como un tercer pie, cargando el cuello doblado por la vejez. Al escuchar la respuesta correcta, la esfinge es derrotada y Edipo la mata con su espada. Edipo es ahora el nuevo rey de Tebas y se casa con Yocasta. Los sucesos fundamentales ya han ocurrido cuando se inicia la tragedia. Solo resta revelarlos. La historia. Prólogo. Edipo, rey de Tebas, se dirige a una muchedumbre encabezada por un sacerdote que se ha congregado ante el rey para pedir un remedio a la peste que asola la ciudad de Tebas. Para conocer las causas de esta desgracia, el propio Edipo ha mandado a su cuñado Creonte a consultar el oráculo de Delfos. La respuesta de este es que la peste se debe a que no se ha vengado la muerte de Layo, el rey anterior. Su sangre derramada amenaza con dar muerte a todos los habitantes de la ciudad hasta que el asesino sea ejecutado o exiliado. Además dice que el asesino se encuentra en la misma tierra de Tebas. Episodio 1. Edipo pronuncia un bando solemne en el que pide a todo el pueblo tebano que colabore en el esclarecimiento del crimen. Tanto el asesino como el cómplice podrán, si se entregan, conservar la vida, aunque tendrán que partir al exilio. Cualquier testigo que haya visto lo sucedido debe decirlo sin temor y Edipo le recompensará. Por consejo de Creonte, Edipo llama al adivino ciego Tiresias para que ayude a esclarecer lo sucedido. Cuando llega Tiresias, el rey y el coro lo reciben con respeto, pero Tiresias se niega a hablar sobre el crimen. Edipo se enoja e insulta al adivino, quien irritado declara que Edipo es el asesino que está buscando, e incluso le insinúa, en lenguaje voluntariamente críptico, que vive en incesto con su madre y ha tenido hijos con ella, que aunque se crea extranjero, es tebano de nacimiento y que dentro de poco se quedará como él, ciego. Edipo acusa que el anciano y Creonte se han puesto de acuerdo para acusarle del crimen y desplazarle así del trono. Episodio 2. Creonte se ofende por las acusaciones de Edipo y empiezan una tremenda discusión e intercambio de improperios. Yocasta, esposa de Edipo, ejerce de mediadora en la disputa. Tras conocer los motivos, dice a Edipo que no debe hacer ningún caso de las adivinaciones proféticas,
y pone como ejemplo un oráculo de Apolo que predijo a Layo que moriría asesinado por uno de sus hijos. Sin embargo, Layo murió de otra forma, asesinado por unos bandidos en un cruce de 3 caminos. Y el único hijo que tuvieron murió poco después de nacer, pues se lo dieron a un sirviente para que lo matara. Por tanto, señala Yocasta, el oráculo no se cumplió en modo alguno. Sin embargo, Edipo, al conocer los detalles de la muerte de Layo, se alarma y exige que traigan a su presencia al único testigo del asesinato. Hay un gran suspenso porque Yocasta no conoce los motivos de ese miedo de Edipo. Edipo le dice a Yocasta que sus padres fueron Pólibo y Mérope, y al recibir un mal presagio del oráculo, decidió abandonar Corinto, para tratar de evitar el cumplimiento de esa profecía. Más tarde, en sus andanzas, había tenido un incidente en un cruce de caminos. Había matado varias personas y sus características eran las mismas que las conocidas en el asesinato de Layo. La esperanza que tiene Edipo de no ser el asesino de Layo es la declaración del único sirviente que había logrado escapar. Episodio 3. Yocasta manda llamar al sirviente y también se presenta como suplicante ante el templo de Apolo para que resuelva sus predicamentos. Mientras, llega un súbdito de Corinto inesperadamente que trae noticias sobre los supuestos padres de Edipo en el reino de Corinto. Pólibo ha muerto a causa de su vejez y quieren proclamar a Edipo como rey de Corinto. Yocasta, tras oír las noticias, trata de hacer ver a Edipo que tampoco el oráculo según el cual iba a matar a su padre se había cumplido, y por tanto ya no debería de temer el otro oráculo que decía que se casaría con su madre. El mismo súbdito es conocedor de la circunstancia de que en realidad Pólibo y Mérope no eran los padres naturales de Edipo, porque él mismo lo había recogido cuando era un bebé e iba a ser abandonado por un sirviente en el monte Citerón, con las puntas de los pies atadas. Al conocer los temores de Edipo, el súbdito le explica estos hechos pasados con la intención de que Edipo se tranquilice. No obstante, el rey de Tebas desea saber más sobre su origen, y descubre que el mismo sirviente que fue testigo del crimen de Layo había entregado a Edipo, cuando éste era un bebé, al súbdito. La reina Yocasta, tras oír el relato completo del súbdito, ya ha comprendido todo el profundo misterio y sale huyendo después de intentar en vano que Edipo se detenga en su investigación. Episodio 4. Por fin llega el sirviente, testigo del crimen. Edipo y el súbdito lo interrogan y al principio se resiste a dar respuestas, pero ante las amenazas de Edipo revela que el niño que le habían entregado para que lo abandonara en el monte Citerón era hijo del rey Layo y la reina Yocasta, y que lo habían entregado para que muriera, impidiendo que se cumpliera un oráculo funesto. Sin embargo, él lo había entregado al súbdito por piedad. Edipo comprende que Yocasta y Layo son sus verdaderos padres y que todas las predicciones de los oráculos terriblemente se han cumplido. Éxodo. Se revela la verdad. Edipo admite el parricidio y el incesto. Al ingresar al templo de Apolo, ve con horror cómo su madre Yocasta se ha suicidado ahorcándose. Con los broches del vestido de aquella, Edipo los ensarta en sus propios ojos, quedando completamente ciego.
Edipo aparece con los ojos ensangrentados y pide ser desterrado. Dice que ha preferido cegarse porque no puede permitirse ver, después de sus crímenes, a sus padres en el infierno, a los hijos que ha engendrado, ni al pueblo de Tebas. Creonte, que asume de nuevo el poder, pide a los tebanos que se apiaden de Edipo y lo hagan entrar en el palacio. A continuación dice que consultará de nuevo el oráculo para saber lo que tiene que hacer con Edipo. Este dice que no tenga piedad con él, pide ser desterrado y dice a Creonte que cuide de sus 2 hijas, acto que finalmente es consumado. Los últimos versos del Corifeo son una especie de conclusión o moraleja en las que se expresa que incluso aquellos que parecen felices y poderosos están en todo momento expuestos a sufrir desgracias. Conclusión. Edipo Rey nos presenta el destino como una fuerza inmodificable e incuestionable, algo a lo que ni siquiera los dioses pueden evitar. Aún más Edipo, un héroe transgresor que arriesgó y perdió todo, por buscar la verdad y el conocimiento, por saber quién era él y quiénes eran sus verdaderos padres, y que al intentar escapar de sus fatales designios, lo único que logra es precipitarse con más ímpetu hacia ellos.